¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica Romana? En este video te vamos a resumir el verdadero origen del catolicismo romano. Quédate hasta el final. La Iglesia Católica Romana presume que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, aproximadamente en el año 30. Además, la Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo y asume que fue establecida y constituida por los apóstoles. ¿Pero ese es realmente el origen de la Iglesia Católica Romana? De ninguna manera. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revela que la Iglesia Católica no tiene nada que ver en su origen con las enseñanzas de Jesús o de sus apóstoles, ya que en el Nuevo Testamento no hay mención alguna del papado, de la veneración o adoración a María o de su perpetua virginidad. Tampoco en ninguna parte de la Biblia se narra la ascensión de María, o María como corredentora o mediadora junto a Jesucristo. Menos habla la Biblia sobre las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias, entre otros dogmas más. Así que, si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, ¿cuál entonces es el verdadero origen de la Iglesia Católica Romana? Vamos a descubrirlo. Partamos de esto. Durante los primeros 280 años de la historia de los cristianos, la cristiandad fue prohibida tajantemente por el Imperio Romano, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Y esto cambió después de la conversión, entre comillas, del emperador romano Constantino. Entonces, Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán recién en el año 313, y después, en el año 325, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Este hombre visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo, el resultado fue todo menos positivo, ya que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana y más bien continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Lo mismo la supuesta iglesia cristiana que Constantino promovió. Era una mezcla del cristianismo con el paganismo romano. En resumen, el catolicismo se apoderó del cristianismo a la fuerza. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. Así que este hombre permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. Y así, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al supuesto nuevo cristianismo. A continuación, algunos claros ejemplos de esta mezcla. 1. El culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teotocos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no la hubiesen adoptado, terminando el catolicismo adorando a María, cayendo en idolatría. Las primeras claras señales de la mariología católica ocurrieron en los escritos de Origen, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. 2. El mitraísmo.
Era una religión en el Imperio Romano del primero hasta el quinto siglo después de Cristo. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca al mitraísmo se le concedió un estatus oficial en el Imperio Romano, fue de hecho la religión oficial, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Ahora bien, una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro. Y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte de la comida del sacrificio. Entonces, Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor, la comunión católica, rechazando el concepto bíblico de un acto espiritual, representativo y de adoración del recordatorio de la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo. La romanización de la Cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la Misa Católica, la Eucaristía. El mitraísmo también tenía 7 llamados sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean aún demasiado para ser ignoradas. 3. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enoteístas. Es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios en particular y considera a un dios en particular como supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón romano, la totalidad de los dioses. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios de amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc., la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Y 4. La supremacía del obispo romano, el papado. Fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, siendo la ciudad de Roma el centro del gobierno del Imperio Romano. Y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la Iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Mientras que muchos otros obispos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el Imperio Romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos, esto es, Pontificus Maximus. La Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. El origen de la Iglesia Católica Apostólica y Romana es la trágica mezcla del cristianismo con el paganismo. Y en vez de proclamar el evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo.
Esto al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas. Sí, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano. Y obviamente que hasta ahora ha sido una de las religiones más aceptadas en el mundo.